Buenas tardes a todos nuestros amigos, familiares y hermanos. Les mando un fuerte abrazo del estilo Wakanda. Especiales saludos a nuestros amigos de la capital mexicana, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de todo México y de cualquier lugar donde usted nos pueda estar escuchando. Saludos muy afectuosos de su servidor. Mi nombre es Eleazar Díaz. Soy parte del equipo de pastores de Bendición. Es una iglesia cristiana que tiene el propósito de amar, equipar y enviar a todo creyente en Jesucristo. Lo que me refiero acerca de esto es que si usted viene a nuestra iglesia, nosotros lo recibimos y le mostramos el amor de Cristo, le enseñamos la palabra de Dios y después lo animamos a que vaya a su casa, a su comunidad, a comunicarles las grandes cosas que Dios puede haber hecho con usted o con nosotros, así como algunos de nosotros hemos hecho. Todos ustedes se darán cuenta que hemos estado y estamos viviendo en extraños tiempos. Esto no es normal. Nos acordamos de los tiempos en los que podíamos salir con nuestros niños al parque, ir al mercado, a la escuela, aún a trabajar, pero ahora esos tiempos están por un poquito de tiempo postergados. Se nos ha mandado no salir de nuestras casas, sino más por lo más esencial. Por mi parte, tengo desde el 19 de marzo que no salgo de mi hogar. Solo salgo para ir a ver al doctor, para comprar víveres. O sea, el 19 de marzo a hoy, 15 de abril, hace como 28 libras que no salgo a la calle. Algunos de ustedes saben que tuve cirugía en mi mano para reparar una fractura de mi dedo meñique. Y gracias por sus oraciones, se los agradezco grandemente. El doctor me puso contraction, esta cosa aquí en el dedo, parece una antenita. Me recomendó que tuviera la mano levantada lo más posible durante los 5 días después de la cirugía. Así es que cuando yo salía en la mañana al jardín a tomar un poco del aire con la mano levantada, los vecinos que salían inmediatamente me saludaban también. Yo andaba saludando a todo el mundo con mi mano levantada. Y mientras estaba en mi casa, me sentaba en este sillón, levantaba mi mano y mi esposa se sentía a un lado y mi hija al otro lado. Oh, qué suave están aquí, bien seguidas dándome apoyo moral por mi cirugía. Entonces me levantaba, me voy a la cocina, me siento en la mesa, levanto mi mano, mi hija se sienta a un lado y mi esposa a otro lado. Digo, oh, wow, esto sí que es apoyo. Me levanto, me voy a otro lado, a otro sillón, me siento, levanto la mano, mi esposa a un lado y mi hija del otro lado. Entonces ya me empieza a parecer sospechoso y les digo, ¿y ustedes qué están tramando? Dicen, oh, es que aquí tenemos mejor recepción de Wi-Fi. Ay, muchachos. Así es que ahí sí me ven ustedes con la antena para mi esposa y para mi hija. En estos tiempos, con todo este tiempo que tenemos, es necesario para nosotros planificar todo el tiempo que nosotros tenemos en nuestras manos. Muchas veces, si no planificamos, nuestras rutinas se pueden volver dañinas a nosotros mismos. No hacemos ejercicio, no caminamos, o comemos de más, o estamos viendo mucha televisión. Voy a confesar, mi esposa y yo hemos visto varias series coreanas que están muy buenas, se las recomiendo, se las voy a recomendar después. Así es que es necesario hacer el propósito de usar bien el tiempo que Dios nos ha dado, ya que vivimos en tiempos peligrosos. En Efesios 5, 15 al 19 dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con el corazón. Den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Por mi parte no puedo decirles que he aprovechado muy bien todo el tiempo, pero
Pero sí han sido tiempos que me han traído a estar más cerca de mi esposa y de mi hija, aunque sea solamente por el Wi-Fi. He comenzado un programa de leer los salmos y los proverbios en un mes. Leo 5 salmos y leo un proverbio. Por ejemplo, hoy es 15 de abril, leo el Salmo 15, luego añado más 30, leo el Salmo 45, más 30, leo el Salmo 75, más 30, leo el Salmo 105, más 30, leo el Salmo 135. Mañana leeré el Salmo 16, más 30, el 46, más 30, el 76, más 30 el 106, más 30 el 136, más un capítulo de Proverbios al día. Los salmos nos enseñan cómo alabar y orar a Dios. Nosotros estamos teniendo una relación directa con Dios a través de los salmos. Aprendemos a orar a Dios, aprendemos a alabarle. También en los proverbios aprendemos a cómo comunicarnos y cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Es sabiduría a nivel horizontal. En el Salmo 15, que hoy me tocaba leer, me ha parecido bien traerles el estudio de esta tarde. El Salmo 75 me gustó muchísimo, también pudiera haberlo traído del Salmo 75, pero ya estaba encarrilado con este salmo, así es que me gustaría leérselos y luego haremos para empezar nuestro estudio. Salmo 15 es un salmo de David, el cual lee de la siguiente forma. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas permanecerá firme. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia pidiendo tu misericordia y tu gracia, que hables a través de tu palabra, que abra los oídos espirituales de las personas que me estén escuchando y que tengas misericordia de mí y que pueda yo transmitir tu verdad para que aquellos que nos escuchan sean bendecidos por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos? Se le preguntó a un niño, ¿cuántos son los mandamientos de la ley del Dios? El niño respondió, 10. Estos parecen 12. 10. Muy bien. ¿Y cuáles son? El niño sonríe y responde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y de esa forma. Así es que este niño sabía un poquito y lo demás lo inventó. Igualmente, muchos de nosotros ignoramos lo que el Rey soberano del universo requiere, demanda para poder entrar en su reino primeramente y después más íntimamente a su presencia misma. Sabemos un poquito y lo demás lo inventamos y creemos que estamos en lo correcto. El salmista nos señala el camino en este salmo. David nos dice, el camino al cielo para ser felices es que debemos ser santos. Este salmo nos exhorta a andar en este camino. Es una pregunta, el versículo número 1 es una pregunta hecha en dos partes. Primero, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y segundo, ¿quién morará en tu santo monte? El tabernáculo y el santo monte simbolizan la presencia protectora y la comunión con Dios. Dios había escogido un monte en la tierra de Palestina, el cual era el Monte Santo. Sobre este monte fue edificada una ciudad, que es la ciudad santa de Dios, y en esta ciudad santa había un lugar más santo, que es el tabernáculo, en el cual Dios había prometido que Él iba a residir, a tener su presencia especial en este lugar. Así es que la pregunta la podíamos formular de esta forma. Señor,
¿quién podrá estar en tu reino? Ese sería el monte santo. Señor, ¿quién podrá disfrutar de íntima comunión con Dios en el tabernáculo? David escribió este salmo en respuesta a un evento en su vida que lo sacudió fuertemente y le dejó saber a él que el que se acerca a Dios debe hacerlo por los medios revelados por Dios mismo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, David quería llevar el arca del pacto de la ciudad de Baalá de Judá a Jerusalén. El arca del pacto era una urna la cual había construido Moisés. Moisés dio las prescripciones de cómo hacerlo, pero sus escultores la hicieron, era hecha de madera muy fina. Dentro de esta arca había 3 elementos. La ley de Dios, el decálogo, había un poco de maná con el cual Dios había alimentado al pueblo de Israel, y estaba la vara de Moisés que había reverdecido. La vara de Moisés era una vara con la cual él caminaba, en la cual dio hojas estando no conectada con la tierra, empezó a florecer. Entonces esta arca representaba la presencia misma de Dios. Después hay más detalles que no tenemos tiempo de explicar ahorita, pero esta arca primero había sido robada por los filisteos, y ahora David la quería traer de esta ciudad de Judá a Jerusalén. David empleó los mejores medios a su disposición, construyó una carreta de madera nueva, colocó el arca sobre ella y era jalada por 2 bueyes. Por delante iba una persona que se llamaba Agío, y detrás de él le seguía una persona llamada Usa. Después venía el rey David con una gran orquesta tocando en júbilo y alegría cantos a Dios, y David danzaba en la presencia del Señor. En el versículo 6, lo voy a leer estos versículos, dice: pero cuando llegaron a la propiedad de Nacón, Usa, la persona que iba atrás, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Inclusive dice en el versículo 8 que David se enojó. ¿Cómo es posible que nosotros estamos haciendo esto de llevar el arca a la santa ciudad? Usa, extiende la mano para que no se vaya a caer el arca, y por esa irreverencia de él, Dios, se oye feo, pero Dios lo mata. ¡Wow! Esta parte de la escritura impacta y hace choque en la mente del no creyente y de alguien que aún no ha confiado totalmente, cabalmente en Dios. ¿Cómo puede Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este? Dios, en su revelación progresiva de sí mismo, se ha dado a conocer primero como omnipotente. En la creación, Dios creó todas las cosas de la nada con el puro poder de su palabra. Dios creó todo, es omnipotente, tiene todo el poder. Él es soberano, Él hace lo que Él desea porque tiene todo el poder. Después se conoce a Dios como un Dios de pacto, de propósito, que cumple sus promesas. Durante el éxodo de Egipto, Dios le había prometido que los iba a sacar, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, y Dios cumplió sus promesas con mano fuerte. Dios todopoderoso que ya era, cumpliendo sus promesas, los sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. Después, la siguiente revelación que Dios se dio a ellos es que Dios es santo. En Levíticos y Deuteronomio, Dios empieza a pedir que se hagan las cosas en un modo específico, bien claro, bien delineado. Dios es santo y todo el que se acerca a Él tiene que alabarlo y acercarse delante de Él como Él manda que se llegue hacia Él. Su santidad no puede ser socavada, no puede ser devaluada. El que se acerca va a hacerlo
como Él lo prescribió para que no sean las personas destruidas. Ahorita suena muy duro todo esto, y poco a poco Dios va a ir revelando más de Él mismo. Dios va a revelar que para poder estar en su presencia una persona tiene que ser perfectamente santa. Va a dar la ley, los 10 mandamientos, y todo el que cumpliera la ley será salvo por la ley. Más adelante, Dios va a empezar a revelar su amor, su gracia y su misericordia. Pero hasta ahorita, David ya tenía nociones de esa gracia, de esa misericordia y de que era requerido que Dios actuara a favor de ellos, porque ellos no podían cumplir la ley de Dios. Así es que Dios había escrito que el arca del pacto era santa y no debía ser tocado con mano y o trasladada con animales. El arca tenía argollas en sus costados, en los cuales un madero redondo debía pasar y ser transportada por sacerdotes junto con algunos otros rituales que expresan Levíticos. Después David llevó correctamente el arca a la ciudad de David, que es Jerusalén. Ahora David se recuerda de que Dios es santo y de que el que se acerca a él debe hacerlo de acuerdo a como Dios lo ha estipulado. Como diría un anuncio en mi pueblo, con Dios nada de que ahí se va, nada de que a mí qué. La pregunta de David: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? ¿Quién es capaz de poder habitar en la presencia misma del Rey de Gloria? Habitar es un término que sugiere una cierta permanencia. Significa venir a quedarse. Habitar en el tabernáculo del Señor significa establecer la vida con Dios. Un sí o un no, un tal vez, quién sabe, a lo mejor no trabaja para con Dios. Usted o cree o no cree. Dios mismo dice en Apocalipsis que aquellos que están entre creen y no creen, que están en medio, que están tibios, que no están fríos ni están calientes, Dios los vomita de Él mismo. Es necesario que si usted realmente cree, sépase que usted cree. Y si usted no cree, diga que usted no cree, para que usted esté en su consciente sabiendo que usted está haciendo sus decisiones para su eternidad por usted mismo y que no está confiando en el Dios de la Biblia. Pero si usted cree, sépase que Dios ha dado su carta de amor, ha dado su prescripción de cómo nos vamos a acercar a Dios como Él nos ha dicho. Más adelante, usted va a recibir la gracia y la paz que Dios da al corazón de la persona que cree. Así es que habitar significa establecerse, sí o no. No, quién sabe, como dijo Mr. Miyagi, karate sí, karate no. Karate, So, así es que usted necesita saber si usted está en la fe y declararlo, y si no lo está, sépase también que usted está en mejor posición que aquella que dice, yo voy a los domingos y luego hago lo que yo quiero, a lo mejor voy al bautismo de mis nietos, al bautismo de mis sobrinos o algo, y estoy bien. No saben un poquito de Dios y lo demás lo inventan. Morar agrega la idea de sentirse cómodo, de ser miembro de la familia, de poseer un lugar y estado permanente en la familia. Ningún poder terrenal o satánico puede arrancarnos de nuestra morada en el monte santo de Dios si nuestros corazones están afirmados y afincados en Él. Así es que si usted habita y usted mora, usted está confiado, porque la mano del Omnipotente lo tiene en su mano. Jesucristo dijo en cierta ocasión que todos los que su Padre le da, nadie puede arrebatarlos de su mano, porque la mano de Dios es más poderosa que todo.
Ahora vamos a ver la respuesta explicada que David da a la pregunta que se ha hecho: ¿quién habitará y quién morará? No vamos a explicarlo grandemente, solamente les vamos a decir lo que David les está diciendo con los siguientes 5 versículos, excepto la última línea. Él dice, el versículo 2, deben ser íntegros, deben andar en integridad. El versículo 2 también dice, deben hacer justicia, deben hablar verdad, no calumniar. Versículo 3, no hacer mal al prójimo. Versículo 3, no reprochar. Versículo 3. Después, no menospreciar, no jurar para hacer daño. El versículo 4, no practicar la usura, no admitir cohecho. En otras palabras, David les dice que no han escuchado, no han sabido la ley de Dios. Además, si usted ve todo esto, integridad, justicia, verdad, no chismear, no hacer mal al prójimo, no reprochar, no menospreciar, no jurar y hacer daño a las personas. O sea, todo esto, ¿no le gustaría a usted tenerlo en su comunidad, en su ciudad, en nuestros países? Esto es lo que nosotros necesitamos. Tenemos necesidad de un temor reverente a Dios para que la sociedad realmente funcione. En su pueblo y en el mío, eso es lo que necesitamos. Este salmo, en la respuesta, nos da 10 normas que responden a la pregunta ¿quién puede entrar? Que nos recuerda el tema de los 10 mandamientos que se da en Éxodo, los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en el Éxodo capítulo 20. Cabe recalcar en este punto que era imperante cumplir, obedecer a la perfección la ley de Dios para poder habitar y morar en el reino de Dios. Usted tal vez no se dé cuenta. Ese era el requisito para los judíos. Desde Moisés, desde Moisés hasta Jesucristo. Tienes que cumplir perfectamente la ley. Ahora, muchas religiones piden lo mismo. Tienes que hacer perfectamente la ley de Dios para entrar y ser aceptado por Dios. La respuesta que nos da David no son exactamente los 10 mandamientos de la ley de Dios que se nos describe en Éxodo capítulo 20, pero es algo muy similar. Y la respuesta a esta pregunta ocupa casi todo el Salmo excepto la última línea. Y nótese que no hay mención de ritos. No está diciendo, debes hacer esto, debes ir cada domingo a la iglesia, debes ir a hacer todos esos ritos que usted conoce, pararse, sentarse, hincarse, pararse, sentarse, parece que estamos haciendo aerobics. Todo eso Dios no lo describió. Hay una cosa que Él demanda obediencia. Y dice, la obediencia vale más que los ritos. La misma pregunta que David la hizo también el profeta Miqueas. Y la respuesta del profeta Miqueas es esta. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, el derecho, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Podría decir él, bueno, pues, ¿qué dice la ley? Miqueas preguntándole al pueblo, le dice, ¿qué es lo que Dios demanda? Entonces él diría, ¿qué es lo que dice la ley? Entonces el pueblo, como este niño, va a decir, bueno, primero quieren los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Dice, no se lo saben. Entonces Miqueas dice, te voy a resumir lo que Dios quiere para ustedes. Practica la justicia, ama misericordia y anda humildemente delante de tu Dios. Esta respuesta que Miqueas da está cargada de esperanza de que Dios estaba listo para interceder a favor de su pueblo. Ya no son 10 mandamientos, inclusive los sacerdotes del templo, los sacerdotes judíos habían creado una lista de más de 600 mandamientos. Entonces, Miqueas lo reduce a 3. ¿Qué es?
haz justicia, haz misericordia y vive humildemente delante de Dios. Cuando se le preguntó a Jesucristo cuáles eran los mandamientos, Él todavía lo redujo mucho más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo como tú mismo. Allí está toda la ley y los profetas. Entonces lo redujo a dos. Ya está pareciendo un poco más fácil, pero cuando yo trato de ver el primer mandamiento que dice, amarás al Señor con todo, al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y todo el tiempo. Entonces, yo no lo hago. Estoy ya descalificado desde el mero principio. Dios les había dado la ley para que se dieran cuenta que no podían cumplirla, que era necesario que Dios mismo intercediera a favor de ellos, intercediera a favor de nosotros, porque está dificilísimo. Más que dificilísimo, es imposible. Para terminar, el último línea del Salmo dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. Así es que la pregunta, ¿quién habitará? ¿Quién morará? La respuesta de David, el que cumpla la ley. Imposible. A los que no conocen a Dios y su plan para la humanidad, no pueden cumplir la ley. Es imposible. Antes de que se me acaben de descorazonar, déjenme tranquilizarme y tranquilícense ustedes también. Debo decirles que David escribió este salmo en plena certidumbre que él y otros tenían acceso a Dios por un camino que Dios ya había predeterminado, por fe, en las promesas de que Dios mismo habría de ser el camino. Los salmos son fuente de gozo, paz, alabanza, confianza para todos los que son de la fe. Para los que aún no han alcanzado una fe como la nuestra, la pregunta aún persiste. Esta misma pregunta se le hizo a Jesús. En Mateo 19, del 16 al 26, llegó un hombre, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer, Señor, para habitar en tu presencia, para morar en tu reino? Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo hay uno y es Dios. Pero si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Es como el niño, el 1, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Cuáles mandamientos? Preguntó el hombre y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí solamente veo 6 de 10 y no son los más importantes, son solamente los que se refieren a las relaciones interpersonales. El joven le dijo, todo esto guardado, ¿qué más me falta? Jesús le respondió, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, si usted tiene un poquito guardado de que ha trabajado 30, 40 años y tiene sus poquitos ahorros y se siente estable y cómoda, no crea que eso lo va a descalificar de entrar al reino de Dios. Dios es bien específico, que es el amor al dinero el que prohíbe o impide que nosotros podamos entrar acceso al reino de Dios. No es el dinero en sí, pero es nuestra dependencia de que estamos adorando las posesiones que Dios nos ha dado en vez de adorarlo a Él. Entonces, no se asuste si usted tiene unos ahorritos guardados y piensa que ya está descalificado o descalificada. No es así. Es el amor al dinero lo que impide entrar en el reino de Dios. Otra vez les digo, aún sigue hablando Jesús, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios.
Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, y estamos hablando de salvarse, no de camello pasar por el ojo de una aguja. Eso para usted puede ser imposible, salvarse por las buenas obras, por lo bueno que usted es, por la religión, dice, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios tiene un plan y una forma y un método que Él diseñó y debemos saber cuál es este método. No podemos saber una cosita y inventar lo demás. Tenemos que basarnos en la revelación que Él mismo ha dado de sí mismo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios quiso salvar a la humanidad, no mandó un plan realmente, mandó una persona. Mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo no vino a abolir la ley. Nosotros pensamos que ya estamos en la gracia, ya no tenemos que obedecer la ley. Momento. Dios vino a cumplir la ley. Ahora, las personas religiosas tratan de cumplir la ley, lo cual es imposible para ser aceptados por Dios. O sea, la ley no se puede cumplir, es imposible. ¿Quieren entrar por ese método? ¿Qué va a pasar? No pueden entrar. Pero Dios Hijo ya cumplió la ley a la perfección. Y esta perfección es imputada a aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. A los que se arrepintieron de su vida pasada y sus muchos pecados y han pedido perdón a Dios por ellos. Están ahora delante de Dios justificados como si nunca hubieran pecado y ahora podemos habitar en su presencia, morar en íntima comunión con Él, Dios, con el Dios de amor, de gracia, misericordia, con el Dios de justicia y de paz, con el Dios omnipotente. Ahora nosotros obedecemos la ley no para ser aceptados, sino como hijos de Dios. Este salmo nos enseña la necesidad de acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Hemos de reconocer que nadie cumple a la ley los requerimientos de Dios para entrar en su presencia, pero el salmista también reconoce la gracia de Dios y seguros de su misericordia y su perdón, pueden y pudieron acercarse a Dios con humildad, pero a su vez con plena confianza. De la misma forma, el escritor de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Voy a orar en este momento para terminar el mensaje, le voy a dar una bendición y primeramente Dios, los esperamos la próxima semana, el miércoles y el domingo, con el Salmo 22 el miércoles. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, gracia y misericordia, por la ley que nos deja saber que no podemos nosotros, por nuestras buenas obras o por mantener los mandamientos, ser salvos. Pero por Jesucristo, tu Hijo amado, quien murió en una cruz para pagar por los pecados, no de Él, porque Él nunca pecó, Él vivió una vida perfecta, pero para pagar por los pecados de aquellos que habíamos de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Te pido que hables, que toques las mentes, los corazones de todas aquellas personas que nos han escuchado esta noche y que les dejes saber, Padre, que hay un camino que tú has preparado para que ellos, por fe en Jesucristo, puedan estar en la presencia del Dios Todopoderoso, habitar en la morada y bajo la sombra del Dios Omnipotente. Gracias por recibirnos en su hogar, que el Señor le bendiga y le guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, el Señor alce sobre usted su rostro y le dé paz. Que Dios le bendiga, muchas gracias por su atención.